Bien, chicos, chicas, hemos estado nosotros revisando la crisis de los años 80 y las medidas económicas en América Latina y el Ecuador. Entonces, vamos a hacer un recuento de esta perspectiva y vamos a continuar con el tema siguiente. En realidad, dos temas importantes, el auge del petróleo y el feriado bancario. Dos elementos que devienen propiamente de, creo yo, el tema que es en general el que nos compete, el neoliberalismo. Todo deviene en el Ecuador a partir de asumir esta consideración o esta línea política y económica. Es importante que no se olviden el tema neoliberalismo. Vamos entonces a ir puntualizando esta perspectiva de lo que es propiamente la crisis de los años 80, complementando las ideas. ¿Dudas, inquietudes? Vamos a sintetizar entonces este concepto nuevamente. Recordemos que lo que hemos nosotros estado visualizando, analizando, es el neoliberalismo como una propuesta realmente económica, política, que se ha instaurado en América Latina y en el Ecuador. Vamos a ir siendo concretos. Obviamente, uno de los elementos puntuales y más relevantes es el feriado bancario para el Ecuador, que es un devenir de todo este proceso. Pero es importante recabar entonces, no nos olvidemos que estamos retomando esta crisis de los años 80. Propiamente, entre los años 70, Latinoamérica apenas tuvo acceso a recursos externos. Estaba limitado por el proceso en el cual se encontraba. El crecimiento económico y el déficit externo estaban limitados por el escaso financiamiento. Por lo tanto, ¿por qué se instaura esta perspectiva neoliberal o neoliberalismo en América Latina? Porque se cree, de cierta forma, creo yo, obviando un poco a Pinochet en su situación propia de mantener el control a través de su dictadura. En América Latina, el inconveniente ha sido el financiamiento. Entonces, ¿qué se hace? Se viene con una nueva propuesta, este neoliberalismo, y la propuesta supuestamente quería generar una inversión y abrirnos al mercado externo. Recuerden ustedes, hace no muchos años, realmente unas propuestas de principios del siglo XXI y propuestas principalmente de finales del siglo XX, todo este tratado de libre comercio que siempre se quiso hacer con América Latina, que principalmente no se logró con la mayoría de América Latina y con muchos y con pocos países en realidad, era una propuesta neoliberal tratando de expandirnos al mundo. ¿Cuáles son los riesgos de este abrirnos sin límites a los financiamientos externos? ¿Qué creen ustedes que es el problema real detrás del tratar de abrirnos al comercio, al libre comercio, al comercio externo, a la competencia? ¿Qué inconvenientes trae detrás? Hemos visto algunos elementos. ¿Qué podemos rescatar de ahí? ¿Qué creen? ¿Cuál es un elemento importante al momento de hablar de estos temas? Hay empresas más desarrolladas y que están más publicitadas que nosotros. Ya, digamos más, con un proceso mucho más amplio, industrializados de mejor manera, tal vez. Este proceso que nosotros veíamos al principio de los temas que nosotros hemos estado analizando, que es propiamente la revolución industrial, la primera y segunda revolución industrial, realmente en América Latina no se introdujeron los procesos de la revolución industrial de la misma manera que en los países europeos, por cuestiones históricas, evidentemente, y también por consideraciones dentro del proceso, el cual se ha enmarcado los países latinoamericanos. ¿A qué me refiero?
Durante la primera revolución industrial, América Latina estaba conformándose recién dentro de sus repúblicas y posteriormente, ya para estos años, en estos procesos de la segunda revolución industrial y la conformación ya de un avance industrial, América Latina ha tenido principalmente un proceso de retorno a las ideas de los procesos sociales, en luchas propiamente sociales. Ha habido un bagaje histórico entonces en América Latina que de una u otra forma ha impedido una industrialización de la misma manera que los países europeos. Evidentemente es un proceso histórico, pero puede generar este inconveniente principal. Debemos ir pensando qué problemas causa y vemos que, bueno, históricamente la idea que se tiene o que hemos tenido nosotros del neoliberalismo ha sido siempre pensar en el feriado bancario, que es el devenir o lo que pasó realmente posterior a la implementación de políticas neoliberales. La situación de la región propiamente para 1970, para los años 70, en América Latina y el Ecuador no tenían financiamiento y por eso nace la propuesta del neoliberalismo. No nace simplemente porque vamos a implementar algo nuevo, sino que era la idea o la propuesta para generar un mejor financiamiento. Aquí hay un escaso financiamiento y se propone la idea neoliberal en los años 80 para sustentar. Tal situación se debe a tres factores: el escaso financiamiento, la reconstrucción del mercado internacional de dinero y capitales tras la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de nuevos mercados, ya veíamos esa es la crisis propiamente, y la búsqueda emprendida por grandes bancos internacionales de nuevos destinos para sus recursos financieros. Dentro de ese contexto hemos estado nosotros analizando. América Latina entró en un proceso de endeudamiento bajo estos modelos neoliberales. Vemos que uno de los principales o de los primeros que implementó medidas neoliberales fue Augusto Pinochet en Chile. Y dentro de esta perspectiva es algo que se va dando posteriormente en América Latina, pero si vemos una dictadura militar que trata de sostener a través del patriotismo la consideración del Estado para que no caiga en crisis, adopta medidas neoliberales. ¿Por qué Pinochet adoptaría medidas neoliberales? Si por lo general las propuestas de las dictaduras es primero sostener la realidad que se está suscitando y de ahí ir conformando ya una nación mucho más estable. ¿Por qué tomar medidas neoliberales? ¿Por qué una dictadura militar en este caso toma una medida en este sentido? ¿Qué se les ocurre? Vamos a ir pensando. ¿A qué quiero llegar con esta pregunta? La mayoría, si no todas, las medidas dictaduras en América Latina han sido planteadas desde los Estados Unidos. Eso no nos queda duda. El impulso económico de las dictaduras militares en América Latina ha sido un impulso desde los Estados Unidos bajo sus propios intereses. Mantener el control de los nacientes socialismos, de los nacientes comunismos, ha sido imperante para los Estados Unidos. ¿Para qué? Para obviamente tener un control sobre todo de la materia prima que proviene de América Latina. Se impusieron muchas dictaduras militares con el supuesto de mantener el control sobre terrorismos, el supuesto para mantener el control y que no caigamos en los estallidos como el de Cuba, supuestamente. Y se implementan medidas neoliberales bajo los intereses del gobierno que ya hemos visto en los Estados Unidos y de los gobiernos en América Latina. No solo obviamente de las dictaduras, sino también posteriores. Es muy paradójico en el caso de América Latina, porque hay dos procesos: la dictadura militar impulsada por los Estados Unidos y las posteriores o los posteriores retornos a la democracia, también impulsados por los Estados Unidos. ¿Por qué razón?
Estados Unidos siempre ha sido un país que ha impulsado la perspectiva de la democracia. Entonces, era importante introducir esta perspectiva en América Latina, pero bajo el sistema neoliberal. ¿Qué degenera el sistema neoliberal en América Latina? Un constante endeudamiento. Los bancos internacionales ven la posibilidad de obtener réditos a través de cobros de intereses en los países latinoamericanos que quieren llegar, obviamente, a destruir este escaso financiamiento y realmente obtener supuestamente una industrialización. Dentro de esta consideración, para la década de los 80, Estados Unidos comienza a ejercer presión sobre el comercio y las finanzas mundiales. Varias eran los perseguidos, la recuperación tras la crisis de los años anteriores, la afirmación de su hegemonía económica y el aventajarse a la Unión Soviética en la carrera armamentista le generó realmente a los Estados Unidos ser una potencia, ser la potencia en estos años. Entonces, los Estados Unidos se genera como una potencia, pero gracias a esto, gracias al endeudamiento de América Latina. Comienza, obviamente, a pedir más de intereses, como los países latinoamericanos pedían por todo, entonces comienzan a sacar réditos a través de este mecanismo. La reestructuración del aparato productivo estadounidense fue financiado por los países latinoamericanos. Entonces, el momento que Estados Unidos se ve en crisis durante los años 70, durante todo este proceso de los años 70, y esta crisis imperante raíz de la reestructuración de la Segunda Guerra Mundial, de los nuevos mercados a través de los petrodólares y de que los bancos internacionales buscaban otras salidas y otros lugares para su inversión, los Estados Unidos toma medidas contra los países a los cuales prestó dinero y comienza a tener una hegemonía. Por lo tanto, esto no hay que olvidarse. La reestructuración del aparato productivo estadounidense fue gracias a América Latina. Principalmente, los países transformados en exportadores netos de dólares recurrieron a sucesivas renegociaciones de su deuda. Sabemos muy bien y hemos visto que la reestructuración de la deuda se dio en función de algunos planes, pero uno de los elementos por los cuales la Revolución Ciudadana al principio funcionó fue porque se pudo comprar parte de la deuda gracias al incremento de los dólares. Posteriormente vimos que fue muy aparente porque 2009, 2010 tuvimos un pago de intereses bajos y posteriormente el Estado decayó ya que el petróleo decayó y tuvimos nuevamente que pedir préstamos. Y nuevamente estamos ahorcados con una deuda externa, ya no solo a los Estados Unidos, sino a la China también. Y en esta consideración de los pagos seguirá siendo una de las preocupaciones para el Ecuador y para América Latina en general. De esta manera se implementaron mecanismos que ya vimos como el Plan Baker y el Plan Brandy, que principalmente permitieron la renegociación de la deuda, la reconstrucción de la economía de los países deudores, con el fin de obtener las cantidades requeridas para el pago de sus deudas y evitar incumplimientos. Los países latinoamericanos se vieron obligados a establecer programas de reajustes dentro de sus países, reajustes estructurales, y se utilizaron políticas de austeridad realmente, donde la más preocupante siempre ha sido la privatización. Bien, vamos a cerrar esta temática. En la siguiente hora clase estaremos revisando ya el auge del petróleo, el feriado bancario. Obviamente hemos revisado algo de este auge del petróleo. Lo más importante que vamos a revisar realmente es el feriado bancario, cómo
degenera todo este planteamiento neoliberal que no es solo la implementación en la época de Yamil Maguad, sino a través de los años hasta llegar al culmen en el gobierno de Yamil Maguad. ¿Alguna duda, alguna inquietud? He tratado de sintetizar lo más posible lo que vimos la clase anterior de cara a entender realmente el proceso del feriado bancario. ¿Por qué razón se dio? Por las tomas de decisiones en las políticas que estamos nosotros revisando. De largo, la propuesta que se va a contraponer es el neoliberalismo confrontado contra lo que va a venir después, los socialismos del siglo XXI. La siguiente hora, entonces, comenzamos también revisando un poco un video sobre este feriado bancario para contextualizar el hecho en el cual se va dando. Y en esta hora simplemente vamos a sintetizar lo que vimos la clase anterior. No se olvide, es importante siempre recabar por si hay dudas e inquietudes. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Nada? ¿Todo claro? Bien, chicos, ánimo, no nos queda tanto, ya nos vamos a ver estos 2 meses que quedan y realmente espero que todo les vaya bien, pónganle ánimo, por favor, entreguen sus trabajos, no nos queda mucho, así que igualense lo que tengan que Dice si no buscar. me